Muy buenas tardes a todos y todas. Sean todos ustedes bienvenidos a la parte final de nuestra jornada de pensamiento humano y social denominada Ética, Paz y Territorio, que en esta ocasión nos convoca a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Nos complace mucho en esta ocasión dar apertura al panel central que en este momento nos convoca. Este panel lleva por nombre La Paz, un proyecto ético para Colombia. Repito nuevamente el título que nos convoca en la tarde de hoy, de suma importancia, La Paz, un proyecto ético para Colombia. En esta ocasión nos acompañan los panelistas en la tarde de hoy. Se trata de Monseñor Héctor Fabio Henao, él es director de la Pastoral Social y presidente del Comité Nacional de la Comisión de Paz, Reconciliación y Convivencia. Es filósofo y teólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Gregoriana de Roma, donde se enfocó en la sociología, disciplina en la que tiene una maestría por parte de la Universidad San Buenaventura. También nos acompaña León Valencia Gudelo. Él es analista político con amplia experiencia en temas relacionados con el conflicto armado en nuestro país. Ha participado como columnista de opinión en la revista Semana, Diners y Credencial, así como para el diario El Tiempo y El Colombiano. Del mismo modo, en calidad de panelista, nos acompaña Óscar José Useche. Él es doctor en Paz, Conflictos y Democracia de la Universidad de Granada, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es economista de la Universidad Autónoma de Colombia, docente investigador y director de la revista Polisemia, de aquí de Uniminuto. Y en calidad de moderador en la tarde de hoy, nos acompaña el padre Camilo Bernal Haddad. Él es sacerdote budista, miembro de la Congregación de Jesús y María, ingeniero de Sistemas y Computación, licenciado en Matemáticas de la Universidad de los Andes, es máster en Inteligencia Artificial del Instituto Politécnico de Grenoble, en Francia, y se ha desempeñado en diversos cargos públicos y privados, entre ellos siendo rector de Uniminuto, director también del SENA a nivel nacional, y actualmente ejerce como provincial de la provincia eudista del Minuto de Dios. De esta manera entonces damos apertura al panel La Paz, un proyecto ético para Colombia, y les recuerdo que este espacio está siendo transmitido vía streaming por el canal YouTube de nuestro vínculo a través de la Universidad Minuto de Dios en virtual y a distancia. Les recibimos a ellos con un fuerte aplauso. Bueno, mil gracias por la presentación, gracias a Monseñor por estar aquí, a León Valencia y a Óscar Useche por estar acá, muy amables por su tiempo, a todos ustedes por su participación. Pues bueno, realmente le damos gracias a Dios por tener este espacio de compartir y quisiera arrancar con unas preguntas, va a ser un diálogo también, ojalá que sea informal, aunque me dieron unas preguntas, pero también que ustedes se sientan libres para participar, actuar, intervenir. Tendremos un espacio al final también para intervenciones del público. Pues la primera pregunta es la pregunta obligada y es sobre el tema. La Paz, un proyecto ético para Colombia. ¿Ustedes consideran que eso es una realidad? Si se puede hablar de un proyecto, tenemos tres elementos: paz, ética y Colombia. Pues quisiera dejarles la palabra para que cada uno se pueda expresar en ese sentido. Y yo quisiera rogarles a ustedes, panelistas, que también nos dieran testimonios o ejemplos de su vida, de su trabajo, contar experiencias y hagamos de esto un conversatorio agradable y en la medida en que cada uno pueda traer elementos de su propia vida, de su experiencia, de su trabajo, sea en la investigación, sea desde Pastoral Social Nacional, o tú, León, que te escucho con mucha frecuencia en la televisión
aportes supremamente interesantes y desde tu experiencia, una época en la vida armada y otra época en la vida civil, incorporado y con mucho que aportar a este país. De manera que siéntanse libres de iniciar cualquiera de ustedes, ya que Oscar tiene el sí, creo que podemos comenzar con León, que es una persona que tiene mucho que decirnos en torno a lo que el padre Camilo plantea. Entonces, Paz, Ética y Colombia, ¿y será un proyecto o será un estilo de vida más bien? Sí, yo he tenido muchos, pero dentro de los muchos dilemas éticos que he tenido dos que tienen que ver con la paz y con la violencia en Colombia. En mi adolescencia y mi juventud, pues construí una escala de valores trabajando con unos sacerdotes, con un obispo en el suroeste de Antioquia. Eran épocas después de la Conferencia Episcopal Latinoamericana que se realizó en Medellín, y había un compromiso de un grupo de sacerdotes muy importante con la gente, con los campesinos. Llegaron a mi zona, una zona cafetera, yo era estudiante aún, y llegaron promoviendo ideas de un cristianismo transformador, de un cristianismo revolucionario, una manera distinta de vivir a Cristo. A un grupo de jóvenes nos llamó mucho la atención y nos metimos de lleno en estas ideas de estos sacerdotes, no tanto lideradas por un obispo, pero sí toleradas por ese obispo y de alguna manera patrocinadas por él, por Monseñor Augusto Trujillo Arango, que luego era, siempre fue un orador de las 7 palabras en Semana Santa. Y estuvimos ahí. La escala de valores tenía un pináculo, esa escala de valores, que era la democracia, la justicia social, la dignificación de los campesinos, y nos fuimos persuadiendo que esos valores de democracia, de dignificación de los campesinos, de equidad social, en un mundo muy inequitativo, que era esa zona donde se vivía una explotación dolorosa de los campesinos, de los indígenas en esa zona, nos fuimos comprometiendo con esa escala de valores, y abajo de esa escala de valores estaba la vida. Estábamos dispuestos a arriesgar nuestra vida por esos valores, y también a cegar la vida de los otros por esos valores. En ese camino llegué yo a la guerrilla, con esos valores. Y en la guerrilla, estando en el ELN, como miembro del Comando Central, como dirigente de esa guerrilla, y en medio de las violencias de los años 80, me fui cuestionando a fondo eso, viendo la muerte de muchos de mis compañeros, viendo la muerte, viendo que mi propia organización secuestraba. Llegó a un punto muy alto, sobre todo ese cuestionamiento ético, cuando mi guerrilla, el ELN, asesina a Monseñor Jaramillo en Arauca. Eso para mí fue pues aterrador, porque yo había llegado a la guerrilla de la mano de un obispo y de la mano de unos sacerdotes, y eso fue un impacto muy grande. Era 1989, noviembre de 1989, y ahí emprendí un camino de salida de la guerrilla y de cuestionamiento ético y de reconstrucción de la escala de valores. A partir de eso, pero a partir de muchas reflexiones, no me voy a alargar, llegué a la conclusión que la vida estaba por encima de los demás valores, que el valor esencial era la vida, y que había que subordinar ideas, otros valores a esa idea de la vida. Eso me transformó y me hizo dejar la guerrilla. Mediaron también otras consideraciones políticas, pero creo que esa fue la quiebra fundamental ética que me llevó a buscar un acuerdo de paz. Afortunadamente pude lograrlo, pude venir, pude dedicarme a otras cosas. Pero otro dilema ético que me tocó muy fuerte es cuando Gonzalo Sánchez me llama un día para ofrecerme que lo acompañara
en la comisión, en una cosa que se llama Comisión de Memoria Histórica, que luego derivó en el Centro de Memoria Histórica. A mí me pareció un honor muy grande, pero me pareció un honor inmerecido, porque yo había estado en la violencia, entonces había estado en la guerra, como dirigente político de esa guerra. Quizás yo no fui un militar de la guerra, fui un dirigente político, pero había estado en ella, había tenido responsabilidades. Y yo le dije a Gonzalo, pues hombre, me parece una cosa especial, porque además todos los que estaban en esa comisión eran doctorados normalmente en historia, y yo no tenía las credenciales tampoco académicas. Siempre he sido un outsider de la guerrilla, lo fui de la academia también, y ahora pues tenía esa idea y dije, si me permite un tiempito, yo escribo mis memorias, escribí un libro, Mis años de guerra, para contar primero, porque quería poner eso adelante, es decir, contar mi historia allí, para que me permitieran, digamos, después hablar de la historia de la violencia en Colombia y construir memoria desde las víctimas. Además, me daba cierta pudor. El pudor es una cosa, bueno, alguien alguna vez dijo que el pudor era esto que sintió María Antonieta cuando iba para la horca, que pidió que la cubrieran acá, yendo para la horca. El pudor es algo, bueno, algunos seres humanos lo somos, digamos, bastante pudorosos. Tenía pudor de ir a pero fui a esa Comisión de Memoria Histórica. Ahora hay un debate sobre la Comisión de Memoria Histórica. Termino con esto. Esto es el problema ético está tan en el corazón de la paz, tan en el corazón, por estas anécdotas que cuento, pero es más grave el tema, y yo creo que el lío, digamos, de la reconciliación es un lío ético. Miren, ¿qué es lo que impide que iniciemos este proceso de reconciliación en serio en Colombia? Una cosa que se llama conciencia heroica, que tiene que ver con eso, con la ética. Conciencia heroica es estas cosas que tenía la guerrilla en los años 90 y en este siglo, de que tenía una causa justa y que creía que estaba salvando, como yo creí, a la sociedad y al país y a la gente pobre y todo esto, y eso lo llevaba digamos, a la guerra. Esa conciencia en la izquierda, yo fui de la izquierda, fui de la guerrilla, se quebró, y en la guerrilla se quebró también. Llegó un momento, sobre todo con el ascenso de la agenda de derechos humanos en los años 90, después de la caída del muro de Berlín, que fue lo que me tocó a mí, llegó un momento en el que dijo, no, sí, claro, nuestra causa es justa, causa revolucionaria, pero hemos hecho muchas cosas indebidas en este proceso. Y por ahí entraron y por ahí aceptaron ya las guerrillas en La Habana, ir a tribunales de justicia, a la JEP, ir a la Comisión de la Verdad, por ese camino, porque se quebró su relato heroico. Y el problema de la reconciliación en Colombia es que no se ha quebrado el relato heroico en las élites políticas colombianas. Ellos creen que también tuvieron una causa justa, que, oiga, ellos defendieron la democracia, la institucionalidad, y piensan que eso es una patente de corso para hacer todas las cosas que se hicieron. No aceptan todavía que en ejercicio de esa defensa de la democracia hicieron cosas indebidas en ese proceso, como los falsos positivos, las masacres, las desapariciones forzadas, los homicidios fuera de combate, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento de personas. Y eso, el día que lo acepten, es el día en que empieza la reconciliación, como lo está aceptando la guerrilla. Como se le quebró la conciencia heroica a la guerrilla, el día que se le quiebre la conciencia heroica a estas élites, empezamos la reconciliación. Es el día en que el expresidente Uribe llegue a la JEP, como está llegando su general Bedoya a la JEP, a decir, oiga, hicimos muchas cosas que no debimos hacer. Muchas gracias,
León, por tu intervención. Óscar, a ver, desde la academia, ¿qué opinas tú de estas tres palabras? Paz, ética y territorio colombiano. Sí, esto en realidad es un problema para la academia, un problema de investigación, es un problema de acción también, porque la academia ha ido aprendiendo y universidades como la nuestra han ido aprendiendo poco a poco que esa vocación social que, por ejemplo, Uniminuto y la obra Minuto de Dios tiene, se traduce en un compromiso, que no solo es un compromiso académico o social, sino que es un compromiso profundamente ético, con las comunidades a las que nos debemos, con nuestros estudiantes, que ya son decenas de miles. Entonces, esa es una pregunta que, como dice León Valencia, nos remite a algo fundante, y es la pregunta por la vida. La ética hoy debe ser, necesita ser una ética de la vida, no de otros valores que no consideren esta perspectiva. Entonces, esa es una primera anotación que yo haría. Una segunda tiene que ver con algo que aprende uno aproximándose a ciertos movimientos y a ciertos liderazgos que han construido procesos de paz de hondo calado, como es el caso de Gandhi en la India. Como es conocido, el movimiento pacifista de Gandhi, el movimiento gandhiano, consiguió en una lucha de muchos años, de décadas, poner fuera del territorio de la India a la principal potencia colonial, a Inglaterra, sin desatar una guerra contra ella. Y lo que decía Gandhi, que creo que hoy debiéramos poner mucha atención a esto, es que la base de lo que él llama la no violencia consiste en dos cosas principales. Una, la búsqueda de la verdad. Y en esto las distintas filosofías occidentales y orientales coinciden. La búsqueda de la verdad es algo sustancial para la construcción de un proyecto de nación o de un proceso pacífico de las comunidades. Primera cosa, la búsqueda de la verdad. Haciendo una aclaración en la que enfatizaba Gandhi, no hay una sola verdad. Tenemos que poner en juego las distintas verdades. La verdad es relativa. Y construir un relato de verdad común. Hoy es uno de los retos que tiene este llamado posconflicto o posacuerdo. ¿Cómo construimos un nuevo relato que nos permita saldar las amarguras, las viejas deudas, los viejos odios y reconstituirlos en una nueva perspectiva? ¿Cuál es la sociedad que queremos? Entonces, la verdad, en primer lugar. La segunda cosa en la que insistía Gandhi es que no hay un divorcio entre los fines y los medios, y que quizás por ahí todo el proyecto político de Occidente empezó a tener fisuras muy grandes, porque se acuñó esa frase lapidaria de que el fin justifica los medios. Y Gandhi decía, no, si los medios no son justos, no se justifican los fines, ¿sí? O sea, yo puedo tener un gran ideal, creer como creían las guerrillas, según nos lo relata León, que se iba a salvar la sociedad, que era justa esa lucha, que había una guerra justa, para decirlo de otra manera. Pero los medios que se usan para esa búsqueda de justicia degradaron esa lucha, hasta convertirla en algo muy fácil de hacer equivalente al crimen. Y eso, además, es una de las causas de la deslegitimación de, por ejemplo, las guerrillas en Colombia. 5 décadas y más no se explicarían si en un momento esas guerrillas no tuvieron una cierta legitimidad, es decir, un apoyo de la población,
pero ese apoyo se fue perdiendo, y ustedes lo ven todos los días en los exámenes que se hacen de opinión pública, donde pues las guerrillas creo que ya casi solamente el Congreso se le aproxima en un desprestigio tan profundo, ¿no? O aquí los vecinos, Venezuela y esto, el Congreso, la lectura que hicieron ayer es del 70% de gentes que no creen en el Congreso, que no creen en la legitimidad de esa institución que además nosotros mismos elegimos. Pero las guerrillas pues no tenían comparación, perdieron legitimidad completamente. Y esa pérdida de legitimidad tuvo mucho que ver con la degradación que tenía esa perspectiva de que no importaba con qué medios, lo importante era llegar al fin, que en este caso era la revolución. Pero la pregunta a las élites es la misma, ¿no? Es decir, se justifica todo para sostener la democracia, y nos resuenan las palabras de este coronel Plazas, creo que se llama, en la retoma del Palacio de Justicia, que cuando le preguntan ¿y qué pasó aquí? Estos tanques derribando el edificio de la Corte Suprema y decenas y decenas de muertos, defendiendo la democracia, maestro, fue la respuesta, así total. ¿Se justifica una defensa de la democracia de ese tipo? Entonces, fines y medios deben ir de la mano, hasta incluso pensar, hay que defender los medios, decía Gandhi, porque de alguna manera los fines se defienden solos. El objetivo de la transformación, del cambio, va interiorizándose, pero lo que no es tan fácil de interiorizar es con qué medios lo hacemos. Nosotros aquí, ateniéndonos a la recomendación del padre Camilo de mencionar un poco qué es lo que hacemos acá nosotros, por ejemplo, en la investigación. Aquí se introdujo varios de nosotros y varias directivas hace muchos años, encabezadas por el padre Camilo, además cuando era rector. Cuando se crea una escuela de paz y desarrollo, empieza a trabajarse desde la perspectiva de la no violencia. Eso no era tan frecuente en Colombia, porque aquí la paz se ha concebido básicamente como un problema político, meramente político. Al introducir la perspectiva de la no violencia, introducimos el factor ético, que acabo de relatar, por ejemplo, en las palabras de Gandhi, y entendimos que un proceso de paz que seguirá siendo de largo plazo, no es una mera coyuntura, implica una transformación cultural. Y esa transformación cultural exige que deconstruyamos un dualismo que se ha creado en la política moderna, que ha sido fatal. Y es que la política y la guerra coinciden en que en política y guerra hay amigos y enemigos, y nada más. Entonces eso contribuye, eso ha llevado a unas prácticas que llegan hasta el exterminio, ¿no? Si yo lo que tengo enfrente es enemigos, y hay que derrotarlos y hay que liquidarlos, incluso, y de eso hay teóricos muy profundos, incluso que justifican esto y lo explican desde la perspectiva de la filosofía política. Por ejemplo, Carl Schmitt, ¿no?, que planteó a fondo esa perspectiva. Pues bien, aquí en el discurso que hemos ido construyendo de paz en la universidad, atravesado por la no violencia como transformación cultural, hemos ido aprendiendo con la gente que cuando llegamos a las comunidades a pronunciar estos discursos, cuando estamos con nuestros estudiantes en los espacios de formación, por ejemplo el Diplomado de Paz y No Violencia, que ya se institucionalizó aquí en la universidad, o la Maestría de Paz, Desarrollo y Ciudadanía que se construyó aquí, que ya está funcionando hace 2 años, vamos ahorita a graduar a los primeros pasólogos de aquí de Uniminuto en este octubre. Ahí hemos venido planteando con estas personas y aprendiendo con ellos, con esas comunidades, que lo que hay que iniciar o profundizar es ese camino. Las comunidades aquí resistieron a la guerra. Muchas comunidades se jugaron la vida, no para estar de un bando o del otro, sino para iniciar la reconstitución de sus formas de existencia, para afirmar la vida. Y el Papa Francisco nos enseñó con la encíclica de Laudato Si, desde ahí en adelante,
que también es la misma ética que hay que adoptar frente a la naturaleza. Y hay que incorporar entonces, convertir en sujeto de nuestro proyecto ético, de nuestra propuesta ética, convertirlo y constituirlo también como parte a ese nuevo sujeto, digamos, que es la naturaleza. Yo creo que eso nos da una visión global, que en eso hemos ido avanzando. A veces da mucho pesimismo, ¿no? Estos cambios en las coyunturas, si se va a mantener o no el proceso de paz. Pero lo que nos da a nosotros la esperanza es ver que hubo comunidades que se mantuvieron resistiendo pacíficamente a la guerra y que están constituyendo calladamente sus propias formas de vida. Nuestro proyecto de paz es apoyarlas, es vincularnos a ellas. Gracias, Óscar. Pues bueno, hemos visto entonces la posición de León, la escala de valores, la conciencia heroica, que realmente me llamó mucho la atención esa expresión, y el papel de la ética, y ahora desde la academia, pues lo que nos narra Óscar. Monseñor Héctor Fabio, usted que ha estado por tantos años trasegando el país desde la pastoral social como líder, como una persona que ha animado esta misión de la Iglesia, ¿qué nos podría decir sobre paz, ética y este proyecto en Colombia? Muchas gracias. Tenemos en la pastoral social distintas épocas de acuerdo a las circunstancias del país, y nosotros en el periodo reciente estamos con mucho enfoque en temas ambientales a raíz de lo que decía Óscar de la encíclica Laudato Si y otras discusiones que ha habido en el mundo sobre ese tema, habiendo tenido previamente un enfoque muy fuerte en temas de paz que no abandonábamos, de derechos humanos, temas de desarrollo, etcétera, pero ahora hay un enfoque muy fuerte sobre todo en el tema de la Amazonía, del bioma amazónico. Y bajo el liderazgo del Papa se creó una red que se llama la Red Eclesial Panamazónica, que cobija a 9 países de nuestra región, siendo Brasil pues uno de los países principales, pero hay, digamos, otros países que tienen parte de la Amazonía. Y ese bioma amazónico, con su complejidad, en Colombia tiene 2 cuencas, la del Orinoco y la del Amazonas como tal. Es una región bastante extensa, con unas características muy importantes de las cuales hay poca conciencia aún entre los pobladores. Nos dimos la tarea hace un tiempo de comenzar a motivar la construcción de la red, a contactar, porque la meta es incluir las organizaciones indígenas. Ya tenemos ahí una buena representación de comunidades indígenas, otros pobladores que han llegado a la región, colonos, tener también gente, evidentemente los obispos, sacerdotes, etcétera, y el mundo académico, la Universidad de la Amazonía, etcétera, nos han colaborado bastante. Estuve hace 2 semanas en Puerto Inírida, en una reunión de la red panamazónica, y ahí se lanzó una discusión muy interesante, porque en Colombia se traslapa, y eso es exclusivo de Colombia, no tiene que ver con ningún otro país, el tema de paz y Amazonía. Es decir, la guerra y la presencia de las FARC fue muy fuerte en una parte importante del bioma amazónico, al punto que mucha gente dice que tenemos una Amazonía tan nutrida en selva, justo porque hubo un conflicto armado, mientras que en otras partes está muy destruida. Pero digamos que aparte de esa discusión se plantea el tema, bueno, ¿cómo hacemos aquí para balancear las 2 cosas? Y estábamos, como les digo, con los indígenas, en fin, de todas las personas que estábamos allí reunidas, poco más de 100 personas del lado de la Orinoquía. Y alguien dijo, bueno, hay que asumir los temas de transparencia, etcétera, todo eso que tiene que ver justamente con esta pregunta por lo ético. Pero me gustó mucho la intervención de un indígena que hizo una reflexión muy bonita. Él decía, lo que puede armonizar la relación entre la paz, de construcción de paz, este proyecto de construcción de paz, y el tema amazónico, del bioma amazónico, es lo que nosotros llamamos, decía él, el buen vivir. Y hacía una explicación de las raíces culturales, de las raíces históricas, de dónde venía ese concepto,
de la concepción que ellos tienen de la naturaleza, de la madre tierra y de la relación de los seres humanos entre sí y además con la naturaleza. Y él a través de eso hacía esa lectura del buen vivir. Y decía, a mí me parece que este concepto es el que mejor puede recoger el anhelo de paz y el anhelo de conservación de la Amazonía. Y me gustó eso mucho porque colocó como una tensión entre dos posibilidades. Entender la responsabilidad ética como una manera de caminar, como una forma de avanzar. Pero él invertía la pregunta y decía, pero hay otra pregunta más de fondo que es sobre el hacia dónde queremos llegar. Hay una pregunta sobre cómo camino y hay una pregunta a dónde quiero llegar. Y la pregunta de la dónde quiero llegar la encarnaba en la respuesta del buen vivir. Si es el buen vivir es aquello hacia lo cual nosotros queremos llegar. Y en esos ojos puestos en la meta, colocaba este indígena de una manera muy sabia la reflexión de que hay unas cosas que tienen que darse necesariamente. Es decir, que hay que saber marchar, hay que saber construir, hay que saber avanzar. Pero que uno podría, haciendo cosas correctas, no llegar a ninguna parte o llegar a un lugar equivocado. Uno podría, haciendo cosas correctas, no simplemente perder el rumbo, si no tiene claridad hacia dónde voy, qué es lo que quiero lograr. Me pareció muy interesante esa reflexión porque colocaba como unas respuestas éticas muy importantes, es decir, hay que construir ética desde la perspectiva del buen vivir, que involucra a los individuos e involucra a las comunidades. Para él era impensable pensar una respuesta sobre construcción de paz en otros términos. Y eso es un poco una tensión que hay ahí sobre algunos programas estatales de esta fase post firma de los acuerdos y lo que viven las comunidades, lo que ellos sienten, lo que ellos históricamente han tenido como sus grandes referentes, si la forma como ellos interpretan el territorio. Lo que él colocaba ahí de fondo es el tema de lo que llaman la paz territorial. Entonces, bajo esa perspectiva, creo yo que ahí se coloca como una dimensión de una perspectiva de entender la relación ética, que nos puede dar muchas luces también de la forma como el país tiene que ir asumiendo esto, porque Colombia es un país muy diverso, muy diverso. Yo había estado antes en otra reunión hacía muy poco tiempo, ahí mismo en esa parte de la Amazonía, pero ahí en Puerto Inírida me he dado cuenta de, hablando del mismo bioma amazónico, las formas tan distintas de construir ese territorio, etcétera, relaciones y la riqueza que hay. Y a mí la respuesta al buen vivir me da un telón de fondo para esta pregunta que tú haces, porque es un proyecto de comunidad, de región, es un proyecto de territorio. Tal vez eso es lo que responde a la pregunta que tú hacías sobre el proyecto de paz. Bueno, pues hemos abordado este primer punto y quisiera llamarle la atención al auditorio. Vamos a hacer una segunda pregunta y después de la segunda pregunta ustedes pueden participar. De tal manera que no sea una cosa muy aburrida y cansona y fatigante de hacer 6 preguntas y al final de dar la participación, no, sino que vamos conversando aquí entre todos para que tenga un mayor dinamismo. Pero quisiera, antes de pasar a la pregunta siguiente, pues resaltar unos elementos que me parece importante de lo que nuestros panelistas han presentado. Yo, y hace parte de una reflexión personal también, han abordado los 3 desde distintos ángulos el tema de la cultura, el tema de la diversidad, el tema de la reconciliación, el tema del territorio. Y quizás una pregunta que nos queda a todos también es ¿cómo sería la nueva cultura colombiana después de estos procesos de paz? ¿Cómo tendríamos que trabajar nosotros para ayudar a construir una nueva cultura donde aceptemos la diferencia, donde reconozcamos que el otro es un individuo que merece todo nuestro respeto, que no tenemos que resolver los temas con ningún tipo de violencia, donde la no violencia hace una
forma parte integral de nuestra propuesta, y también cómo nosotros podemos llegar hasta la familia, que es el lugar donde más violencias se generan de una manera, digamos, espontánea, natural e inconsciente, y que van multiplicándose y propagándose. Pero para mí, yo digo que el tema es la reconciliación que nos lleve a una nueva cultura colombiana. Bueno, un tema que es muy actual y que quiero planteárselos, voy a seguir otro orden del que tengo aquí. El proceso de paz con la FARC-EP ha dejado muchas enseñanzas para la implementación de futuros diálogos y acuerdos. Ese proceso de paz, pues uno ve que avanza y avanza 2 pasos, retrocede 1, no sabemos dónde estamos hoy exactamente. Quisiera conocer su percepción sobre la situación actual y de las enseñanzas del proceso con la FARC. ¿Qué puntos se podrían tener en cuenta para el proceso de paz con el ELN, si es que vamos a lograr que recomience y retome el camino? ¿Quién quisiera empezar? No, pero podemos verlo desde la perspectiva de alguien que ha tenido experiencia, de la academia que conceptualiza todo, y de la iglesia también, que ayuda a tener una comprensión y armonizarlos. Quizás hay una figura que nos permite un poco mirar la situación actual. En Europa se habla del péndulo político en la sucesión de los gobiernos, cuando se dice se movió el péndulo a la derecha, se movió hacia la izquierda, porque ahí hay una alternación de derecha a izquierda más o menos periódica. Unas veces duran mucho gobiernos de derecha, pero finalmente triunfa la izquierda. Aquí ese péndulo no ha existido porque no había una izquierda realmente con posibilidades de disputar la presidencia, hasta ahora que empieza a haberla. Pero aquí sí ha habido un péndulo, que quizás eso nos permite entender la situación actual. El péndulo se ha movido de la seguridad a la paz y de la paz a la seguridad. En los años 90 del siglo pasado, el péndulo estaba en el lado de la paz, y se hicieron unos procesos de paz, y había unos presidentes. Y la seguridad de Turbay también, ¿no? Sí. Estatuto. Anteriormente estuvo en la seguridad, pero este péndulo, llegó el presidente Uribe y colocó el péndulo en el lado de la seguridad, y estuvo 8 años gobernando con esa idea. Inesperadamente llegó el presidente Santos y volvió y colocó el péndulo en el lado de la paz, y ahora llega el presidente Duque y coloca otra vez en el péndulo de la seguridad. Ustedes verán que el tema de la paz está ligado a reconciliación, posconflicto, conflicto, justicia transicional. Son palabras, convivencia, son palabras usadas en ese ámbito de la paz. Las palabras usadas en el ámbito de la seguridad son la legalidad, la autoridad, la estabilidad, el gobierno, la lucha contra la impunidad. Hay una serie de palabras empleadas en ese ámbito que ustedes ven que se están utilizando. Ahora, ¿cuál es la situación? Que cuando llegó el presidente Uribe en el 2002 se había acabado de hacer el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, y había una corriente antiterrorista mundial, y había una crisis muy dura en el mundo. Habían fracasado las negociaciones con las FARC. Entonces, ese discurso tuvo mucho arraigo, mucha fuerza. Ahora la situación es un poco distinta cuando llega otra vez el péndulo a la seguridad, porque hay un proceso de paz con las FARC, con todos los vaivenes, pero hay el desarme de las FARC, hay unas disidencias, unos desertores, pero el grueso de esa guerrilla se desarmó. Y en el mundo estamos con otras preocupaciones, y Colombia hoy tiene hay una tensión muy grande sobre el tema de paz. ¿Por qué? Y lo dice muy bien el padre Camilo. En realidad no sabemos todavía cómo va a resolver el tema que
cómo va a mantener ese discurso de seguridad y cómo va a articular el tema de paz que viene de atrás, cómo lo va a articular al discurso de seguridad, que es su discurso, que es su idea. No sabemos. Y ahí hay 4 temas, y están muy, digamos, 4 grandes problemas que parecen a donde se va a definir el tema. ¿Continúa o no con las negociaciones con el ELN? Es un hecho que va a decir... ¿Qué cree? ¿Que sí la va a continuar o no? Yo veo eso muy muerto, ese proceso, desafortunadamente. Pero sería una estupidez, de verdad. Incluso no apoyándose en una convicción, en una idea de paz, sino por sentido práctico. Si un gobierno tiene un proceso de paz donde le ofrecen un cese bilateral de hostilidades que tiene beneficios inmediatos, yo sentado en la presidencia digo, no le camino a eso. Parece, digamos, una cosa difícil de entender. Para mí es muy difícil de entender. Otra cosa, resuelve el problema de Santrich. ¿Cómo lo resuelve? Porque ese es el problema que tiene en vilo a las FARC. Digamos, el líder político de las FARC, Márquez, y otros líderes están escondidos, no están todavía con las disidencias, no están en la guerra, pero pueden juntarse a ellos, porque si extraditan a Santrich, y sobre todo no tanto si lo extraditan sin presentarle al país las pruebas, porque bueno, todos creemos, bueno, en la Fiscalía, las autoridades, en la DEA tenemos, pues que si ellos dicen que tienen las pruebas, pero tienen que mostrárnoslas, porque a uno siempre le queda difícil creer que un señor ciego, que lo cuidaban 60 policías, que tenían que acompañarlo a orinar, pues va a armar una trama de 10 toneladas de cocaína para enviar a Estados Unidos. A uno le parece difícil eso. Hombre, si le muestran las pruebas, pues tienen que mostrarles al país. Segundo tema. Tercero, nos vamos a meter en aventuras militares con Venezuela. Vamos a upar eso, vamos a impulsar eso, o vamos a tolerarlo, o vamos a dar señales en función de eso. Eso es otro incendio, el incendio de la frontera, el incendio... Y el cuarto problema es cómo tratamos el tema del crimen organizado. Se había hablado de una posibilidad de sometimiento a la justicia. Vamos a darle continuidad a esa idea de sometimiento a la justicia con el Clan del Golfo y todas estas fuerzas. En esas 4 cosas se define para dónde va Duque, y no las ha tomado. Las tomará en los próximos meses. Ustedes pongan cuidado, bueno, los jóvenes y todo esto, pongan cuidado. ¿Cómo define eso? Va a definir la paz, o la confrontación, Ahora, los ciclos de violencia en Colombia se pueden repetir. Si esas 4 cosas se mueven en dirección a la violencia, volvemos a incendios impresionantes, porque la capacidad de hacer daño del ELN es grande. Si se juntan Iván Márquez y estas disidencias, forman otra guerrilla porque le dan sentido político a eso. Si armamos un conflicto con Venezuela, pues lo más perjudicado es uno se mete en una guerra, pues no sabe cómo sale de esa guerra. Más perjudicado vamos a ver nosotros, que tenemos 2.600 kilómetros de frontera. Eso es una locura. Y bueno, están estas otras violencias del crimen organizado. En esos 4 puntos, y tenemos una interrogante enorme, cómo los va a resolver Duque. Esperemos que lo resuelva bien, que lo resuelva incluso aplazándolos, no necesariamente la negociación con el ELN es que uno piensa va a terminar bien, pero yo de Duque ganaba tiempo, mientras que me asiento en la casa de Nariño y voy viendo a ver cómo es que es este país, porque ese señor no conoce mucho este país, hace 4 años está en el país como senador. Él, aquí en Colombia, para gobernar, y con esto termino, gobernar este país es difícil. La mayoría de los presidentes que hemos tenido en los últimos 20, 30 años, casi todos, excepción de Barco, conocían del bien y del mal. En Colombia hay que conocer del bien y del mal para gobernar el país. Hay que saber el trasfondo mafioso que tiene este país. Y todos estos otros presidentes tenían relaciones con ese trasfondo mafioso y conocían cómo era que se movía eso abajo. Y no solo cómo se fue formalmente en el Congreso y cómo se mueve formalmente en los medios, sino cómo se mueve eso abajo. Y ese conocimiento le hace mucha falta a un presidente. En el caso colombiano es una virtud saber cómo es que, bueno, por dónde entra el agua al coco, dice la gente. Muy bien. Monseñor, ¿qué quiere compartirnos usted?
Bueno, León estaba hablando de Iván Márquez. Hay una zona donde estuvo Iván Márquez al final, antes de perderse en el mapa, que es en el Caquetá. Allí estuvo en un espacio territorial donde el líder es un personaje que le dicen el Paisa. Y después los dos un poco desaparecen de la escena. En esa zona, en ese espacio territorial de capacitación y reincorporación, nosotros tenemos en ejecución un proyecto que es de acuaponía. Es un proyecto que combina todo el tema de peces, etcétera, piscicultura, y con el tema de cultivos hidropónicos, por eso acuaponía. Este proyecto ha dado unos resultados muy interesantes, pero es una combinación de tres cosas, y con eso quiero dar un poco de respuesta al asunto. Tomamos la gente de las FARC, la comunidad del entorno y una institución que se llama la Ciudadela Don Bosco. De ahí tomamos un grupo de jóvenes, porque esos jóvenes pasan allá una parte, no estudian en forma continuada como en una universidad, sino que son jóvenes campesinos que van, se capacitan durante 6 meses y regresan a sus comunidades. Entonces tomamos un grupo de estos jóvenes e hicimos un proceso con esos tres componentes: FARC, comunidad del entorno y jóvenes de todo el territorio que estaban estudiando en esta institución Ciudadela Don Bosco. El proceso comenzó con muchas dificultades porque hay todo un tema de aprendizaje también de las FARC, de cómo funcionan las cosas, de cómo lidiar ellos con su cooperativa de común, etcétera, pero al final hemos logrado ya establecer el proceso y a mí me ha dejado muchas lecciones ese proceso. Lo último que estamos haciendo ahí es instalando un tornillo que es el que va, gigantesco, que es el que va a darle energía eléctrica a ese espacio territorial y a las veredas de alrededor. Estamos solamente pendientes de trasladar ahí con una grúa el tornillo e instalarlo, porque la cantidad de lluvias, etcétera, ha impedido que el proceso se hiciera un poco antes. Estamos a la espera de que el río Pato baje un poco para hacerlo. ¿Qué lecciones me deja a mí este proceso? Hay una lección que me parece a mí que es clave y de los aprendizajes que yo he hecho ahí. Es que no se puede entender el tema de la paz bajo esta perspectiva ética si no se asume de manera consciente el tema de las vulnerabilidades. Es decir, el tema de la paz es un tema enormemente vulnerable. Pero la paz, la vulnerabilidad se convierte en un valor, yo diría que es un valor ético, en la medida en que la vulnerabilidad es aceptada y asumida por la sociedad. La vulnerabilidad tiene que ver como con la debilidad, la posibilidad y la capacidad de ser herido. Nadie quiere ser herido. Entonces la respuesta a lo que decía León, la respuesta a el derecho a la seguridad. Pero cuando se maximiza ese derecho a la seguridad, la sociedad se vuelve inhumana. Porque es que una sociedad que no reconoce sus vulnerabilidades es una sociedad altamente deshumanizada. Porque eso es parte de la dignidad, eso es parte de la capacidad del ser humano más intrínseca. Cuando yo me relaciono con los demás, me relaciono en términos de vulnerabilidad, pero yo tengo que reconocer mis vulnerabilidades y reconocer que tú también eres vulnerable. Y un proceso de esto no se puede construirse en esa conciencia de las vulnerabilidades, porque a veces la sociedad, así en muchos eventos que a mí me toca participar, la gente, ¿por qué no pasa? ¿Por qué hay disidentes? ¿Por qué tal cosa? Pero un momento, estamos hablando de un proceso que per se es altamente vulnerable. Entonces tenemos estas otras vulnerabilidades que describía ahora León, con los grupos estas que han tenido tantos nombres, al final no sé cuál de todos va a ser el último, o sea, paramilitares, bandas criminales, GAOs, todos los nombres que ha habido por ahí. Entonces, esos grupos son una de las vulnerabilidades que tiene nuestra sociedad, pero nosotros tenemos que aceptar que somos una sociedad altamente vulnerable en esos términos. Eso nos da una conciencia de responsabilidad y de manejo de esas vulnerabilidades. Por eso digo, la vulnerabilidad es un valor ético. Si yo no soy capaz de reconocerme como vulnerable, al final del día yo me vuelvo inhumano. Cuando no soy capaz de reconocer que tú eres vulnerable, que puedes tener debilidades, que eres capaz de ser herido o herida, te deshumanizo. Entonces el diálogo se vuelve imposible. Y aquí me parece que en este tema específico de la construcción de paz, ese es un factor que pesa bastante en la conciencia nuestra como ciudadanía.
Es decir, no hemos como rescatado no solamente nuestros valores, sino nuestras vulnerabilidades. Y no los hemos integrado suficientemente, y no los hemos colocado responsablemente frente a eso. Yo terminaría diciendo, este domingo fue la canonización de Monseñor Romero, de Romero. Y él, que en El Salvador hizo una gran campaña muy fuerte por denunciar las injusticias, para que se reconociera todas las atrocidades que cometían los militares en su momento allá. Bueno, hizo todo un trabajo muy fuerte en medio de una guerra que comenzaba de una manera muy feroz. Él llamaba como la atención sobre eso. O sea, la guerra, ¿qué es? La guerra nos trae unas carencias. Y dentro de esas carencias que la guerra acentúa y que nos vuelve mucho más vulnerables de lo que realmente somos, la salida de la paz no es quitar las vulnerabilidades, es reconocerlas, pero tener de ellas un manejo diferente, una conciencia colectiva distinta de eso, una posición diferente frente a ese hecho. Eso es una lección que a mí me ha quedado de todo esto que les contaba de Mirabache. Gracias, Monseñor. Óscar, a ver, yo quisiera puntualizar desde la academia, ¿tú cómo ves el proceso con las FARC? En este momento ya León hizo su planteamiento y el futuro de posibilidades con el ELN. Sí, bien dice Monseñor Héctor Fabio, la paz es frágil y a veces no sabemos encontrar dónde está el poder de la fragilidad y dónde está la fragilidad del poder. Entonces hay unos aparatos tan grandes que parece que produjeran solos ciertos resultados. Por ejemplo, la paz con las FARC sería el resultado de que se sentaron los armados con el Estado y llegaron a un proceso que, entre otras cosas, una de las críticas y una de las lecciones que habría que aprender, por ejemplo, para el proceso con el ELN, que el mismo ELN creo que pone en la agenda, es la participación de la sociedad, porque creo que debemos reconocer que el proceso con las FARC en parte tuvo éxito blindado de las tendencias conspirativas que en otra ocasión el expresidente Betancourt tuvo que lidiar y que decían que hay unos enemigos agazapados de la paz, ¿no? Entonces, quizá el que lo hicieran allá a puerta cerrada, muy pocos pudieron entrar a ver qué era lo que estaba pasando, lo blindó de eso, pero nos dio como resultado un proceso en el que la gente no se sintió partícipe, primera cosa. Segunda, un proceso de paz en una sociedad guerrera, digamos así, que duró durante tanto tiempo en guerra, y eso va naturalizando la guerra, y esa naturalización de la guerra como que organiza muchas violencias que están alrededor, la violencia del narcotráfico, incluso violencias privadas de barrios y todo esto fueron atravesadas por la lógica de la guerra. Entonces, frente a eso, un proceso de paz, por supuesto que tiene que crear una conmoción muy grande en la sociedad, porque están en juego poderes y están en juego intereses mayúsculos. Y entonces, luego de que se firma el proceso con la FARC, pareciera que se están sacando conclusiones, por lo menos muy ligeras, ¿no? Uno escucha comentaristas dentro de la élite del país que dicen, tanto tierrero, ya eran 8.000, pues entregaron 8.000 armas, 8.200 creo que entregaron, 8.200 armas, y todo ese proceso para que 8.200 criminales vuelvan. Ojo, esa es una lección equivocada, ¿no? La capacidad de generalizar violencias de grupos armados, por supuesto los ejércitos siempre son minoritarios, digamos que las Fuerzas Armadas colombianas tienen 500.000 o 550.000 personas, hombres dicen, hombres arma,
pues también es una minoría, digamos, dentro de la sociedad. Entonces no podemos sacar conclusiones apresuradas. El ELN debe tener muchos menos militantes que las FARC, pero la guerra se reproduce a unas velocidades inmensas y basta que haya unos grupos organizados desatando esas lógicas para que vuelva a crearse una situación de bastante tensión y de muchas muertes en este país, porque es que no parece proporcional el número de los ejércitos con la cantidad de víctimas que se produjeron. 8 millones de gente victimizada, casi 300.000 muertos otra vez, 270.000 dice la Comisión de Memoria Histórica, la Comisión Nacional. Entonces, lecciones equivocadas. Escucha uno, ve en la carta de Márquez, este guerrillero dirigente que dirigió además la mesa de negociaciones de las FARC y anda ahí perdido, y parece sacar también una lección equivocada. Dice, lo que nos enseñó el comandante Marulanda, o sea, su gran jefe, ya muerto, fallecido, es que uno no negocia, no entrega las armas hasta que no se están cumpliendo las condiciones de la negociación. Entonces parece razonable, ¿no? Hoy dirán los guerrilleros, pero ¿por qué nos pusimos de bobos a entregar las armas y ahora nos sale que no nos cumplen, ¿no? Entonces, segunda lección también equivocada, ¿no? Una perspectiva equivocada. De esas dos lecciones yo diría que el poder de la fragilidad se muestra con frecuencia en este país en medio de esta convulsión. Que cuando el plebiscito, el no ganó por el 0.04%, pero ganó las elecciones del no, y se fue a cobrar el triunfo por los ganadores del no, que ahora lo están cobrando también por ventanilla ganar las elecciones y estar en el gobierno, pues parecía todo perdido. Pero al otro día estaban los muchachos en la calle, pacíficamente reclamando que el pacto no se fuera a los infiernos, que se mantuviera el pacto. Y se hizo un campamento y marchamos. Aquí de esta universidad marchamos con la gente y estuvimos en el campamento de la Plaza de Bolívar, simbólico, poder de la fragilidad. ¿Eso cambió o no la correlación de fuerzas para que la caída del proyecto de paz no fuera tan estruendosa? Es posible, estamos por analizarlo. Entonces, de todas esas lecciones yo creo que sale cuál es la realidad que está viviendo el proceso. Es evidente que creo que el proceso está bajo ataque, el acuerdo de paz que se firmó en La Habana está siendo atacado. Por fortuna, el sector que está en el gobierno, el sector del presidente Duque, ha dicho no, el proceso sigue, porque hubiera podido decir no sigue, ya lo habían advertido en la campaña, ¿cierto? Pero es que no es tan fácil desmontar un proceso de paz, es frágil, pero no es fácil que se desmonte el proceso de paz. Nosotros con varias unidades aquí académicas de la universidad, investigadores, el Parque Científico de Innovación, la obra Minuto de Dios, hemos estado en varios espacios territoriales y eso le da a uno una idea de qué están pensando esta gente que firmó el pacto de paz y que se está reincorporando. Ellos incluso no admiten que se les llame desmovilizados, ¿no? Y lo que uno ve allá es una sensación doble, una cierta frustración porque los acuerdos no anduvieron como se pensaba, acuerdos que ellos no sabían porque no conocían bien cómo funcionaba este Estado, cayeron en esa estructura burocrática que cualquier cosa lo paraliza. Es que ellos que eran capaces de hacer campamentos en días, tuvieron que esperar que la comisión del gobierno encargada de hacerle los campamentos, casi se acabó el proceso de paz y no les terminaron de hacer los cambuches, las instalaciones donde debían estar. Entonces hay un peso burocrático también que a muchos les hace pensar nos están incumpliendo. Se habla de perfidia incluso, ¿no? Perfidia es cuando se firma un pacto con la buena fe,
Además, el caso colombiano, pues apoyado por tantas organizaciones internacionales, y después se incumple. Ese reflejo puede estar también siendo sometido a una lectura por el ELN. El ELN está sentado en la mesa de negociaciones en La Habana. El gobierno de Duque dice: paralizamos la mesa de negociaciones hasta que no se cumplan estas y estas condiciones. Me parece que en medio de la radicalidad del ELN es sorpresivo que hayan respondido diciendo: nosotros nos mantenemos y proponemos un cese bilateral del fuego, ¿sí? El gobierno les dice: sí, pero entreguen todos los secuestrados y cesen todas las acciones terroristas. Pero si eso es lo que se va a negociar, ¿no? Eso fue lo mismo que pasó con las FARC. Cuando empiezan a darse estos procesos, hay solo una cosa fundamental, y es si se construye confianza o no. Con las FARC se pudo construir confianza. Con el ELN es más difícil, además por este antecedente vivo, reciente, de cómo se ha evolucionado el proceso de paz. ¿Qué tenemos que esperar? Lo que esperamos en La Habana. La Habana no la produjeron los comandantes. La Habana la produjo la presión de la gente. Entonces puede ser la utopía más grande, pero el proceso de paz con el ELN funciona, y funciona si la presión social y la movilización social, el poder de la fragilidad, se pone en marcha. Muy bien, Oscar. Hemos escuchado 6 intervenciones, 2 de cada uno de los panelistas. Ahora quisiera pasarle la palabra al público. Tenemos una serie de preguntas y les quiero decir cuál es la pregunta final para ustedes, para que la vayan pensando. Estamos en la universidad. Esta universidad es todo un ejército. 120.000 estudiantes en el país, en 70 centros en distintos lugares. Todos los estudiantes prestan servicio social o hacen práctica social, hace parte de los programas académicos. Bueno, es realmente algo que recibimos también de nuestro fundador, el padre García Herreros, y él fue un hombre místico. Por cierto, están invitados todos el día 30 de octubre. Cerramos la fase diocesana de la causa de beatificación del Padre, aquí a las 4 de la tarde. El Padre García Herreros estuvo en la Uribe también en los años 80, creo, 80 y algo. Bueno, él tuvo una voz profética, que es parte del orgullo nuestro, y es que el Padre visualizó y vislumbró buena parte de esta tragedia y empezó, yo fui testigo de eso en el comedor cuando veía muertes, asesinatos, violencia, no más secuestros, no más muerte, no más violencia, y su discurso fue un discurso pacífico, arriesgando su propio prestigio, y se fue a buscar a Pablo Escobar. Yo fui testigo de eso, a las montañas 2 veces. Después intentamos hacer diálogos, no era con la guerrilla, pero era otro problema con el cartel. De tal manera que fue un hombre, y tenemos un libro escrito que se llama Artesanos de Paz, escrito por él, de sus mensajes, y otro, Constructores de la Nueva Colombia. Y todo esto, pues ya mirando en retrospectiva, uno se da cuenta de su palabra profética, de su tribuna de 1 minuto, a veces 2, en la televisión. Entonces la pregunta para ustedes va a ser: ¿qué recomendaciones darían ustedes a la academia y a esta universidad con ese ejército tan grande de personas que quieren trabajar y construir? Y es increíble, por todas partes del país están haciendo acciones o de paz o de desarrollo o de servicio a la sociedad. Otro día hablamos de ese tema. ¿Qué recomendaciones le darían a esta institución y a los profesores y estudiantes que están aquí y a los que nos están escuchando y viendo a través de esta emisión en streaming? De manera que cada uno tendrá un par de minutos para decir algunas sugerencias, recomendaciones, ideas, que las recibimos con mucho entusiasmo. A ver, del público, ¿qué preguntas tienen? Los micrófonos, por favor, si los van pasando. Buenas tardes a todos, mi nombre es Karen, yo soy egresada del programa de Comunicación Social y Periodismo. Y
no es una pregunta, les quiero compartir una breve, corta y muy hermosa experiencia de la semana pasada. Tuve un sueño muy bonito, muy hermoso. Me soñé con el Papa Francisco, hablamos, fue un sueño impactante y muy hermoso. ¿Qué me dijo el Papa Francisco? Me dijo que yo estaba enferma, que tenía una enfermedad y que él me iba a ayudar, pero que tenía que cuidarme yo también, que también tenía que cuidarme de esa enfermedad, que pidiera perdón por mis pecados. Recuerdo que me dijo después que mirara como una pantalla, me invitó a mirar como una pantalla como la que estamos viendo en este momento, y ahí vi a Gandhi, identifiqué a Gandhi, no sé, hoy entiendo tal vez por qué. Y me dijo también que el aborto era malo, me dijo así de frente, me miró a los ojos, me dijo, mírame a los ojos, me tomó las manos y me dijo, el aborto es malo. Y finalmente me dijo que por favor leyera la encíclica, su encíclica Laudato Si, y por la Biblia que tengo en mis manos les puedo jurar que es cierto lo que estoy diciendo. Soy una persona muy interesada en las temáticas ambientales y de los pueblos originarios, y me impactó mucho. No la he terminado de leer esta encíclica, pero es un llamado urgente que nuestro Papa Francisco nos hace a absolutamente todos. Entonces, mi invitación para los que ya la han leído, que la vuelvan a leer, y para los que mis compañeros o profesores que no han leído este texto tan hermoso, lo lean y lo recomienden, que es muy hermoso. Muchas gracias, muy amable. Bueno, atrás te agradecemos mucho tu testimonio y te seguimos invitando a que leas y perseveres en la lectura de Laudato Si y lo compartas con los compañeros. Su nombre y de qué programa y para quién es cuál es la pregunta y para quién. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Karen Martínez, profesora del programa de Trabajo Social. Y mi pregunta, pues creo que cualquiera de los tres la puede contestar, pero va específicamente a la concepción de paz que se está abordando respecto a los diálogos y al contexto actual. Podríamos hablar de una paz negativa, más no una paz positiva, ¿sí? Que no ha resuelto el dilema estructural del conflicto social armado, ¿sí? O sea, ¿bajo qué garantías podemos negociar una paz positiva si no discutimos las condiciones de desigualdad estructurales del contexto colombiano? Muchas gracias. El dilema estructural, ¿quién sabe el dilema estructural? Yo diría solamente esto. Claro, se negocian las guerras, se negocia el fin de un conflicto, y así se habló durante esa negociación del fin del conflicto armado. Pero la construcción de paz es una tarea ciudadana. Eso es un ejercicio que tenemos que hacerlo todos y todas en la sociedad. Y en esa parte estructural me parece muy importante recuperar la capacidad de reconocer la dignidad de cada persona de nuestra sociedad. El día que, y haciendo un poco alusión a lo que decía el padre Camilo, que la universidad reconoce, que la iglesia reconoce, que la empresa, que todos reconocemos la dignidad de los demás, se rompe una parte de ese ciclo estructural tan profundo. Es decir, que la gente pueda intervenir sin vergüenza de manera pública. Y eso hace parte de la superación del estigma del ser pobre. Es romper eso, pero eso se rompe de múltiples maneras y es un ejercicio en profundidad, pero eso es un ejercicio que corresponde a la sociedad en su conjunto. ¿Quieres decir algo más? Sí, padre, muchas gracias. Agregaría esto, más como preguntas que surgen de estos procesos, ¿no? Monseñor ahora mencionaba un hecho que he escuchado en varias situaciones similares. En el caso de la Amazonia, el que ahora que no hay conflicto, como que se puede desatar la deforestación de la Amazonia. Entonces, qué paradoja esta, ¿no? Entonces había unos armados que imponían unas disciplinas productivas, por supuesto nada democráticas, pero tenían un efecto, y era que no acabábamos con la selva como está pasando con Brasil.
Pero la pregunta es más de fondo y estructural, como dice Karen, es hasta qué punto se puede desarrollar en el proceso de paz una nueva perspectiva del desarrollo. Porque si abrimos las fronteras a las grandes multinacionales que ven con bastante apetito nuestra biodiversidad, nuestros recursos naturales, etcétera, y la guerra regulaba de alguna manera eso, y si cambiamos eso por cero regulación, y principalmente por cero regulación desde las comunidades, como dice Monseñor, fíjense que paralelamente se presenta en el Congreso un proyecto para quitar el filo de las consultas populares, y la Corte también falla en esa dirección, como que ya no son vinculantes, ya no son obligantes, y era una herramienta que tenía la gente para controlar un poco a esos grandes poderes económicos que pueden desatarse, pensando también una lección equivocada, que como ya no hay guerra pueden entrar a saco y hacer y deshacer. Entonces, ¿cómo responde la ciudadanía a esto? Porque la paz, estoy de acuerdo con Monseñor, es ciudadana. Bueno, otra pregunta, nombre, programa, si es estudiante, profesor, y la pregunta, y si va dirigida a alguien o a todos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Diana, soy del programa de trabajo social. Pues es más, quisiera conocer la opinión frente a lo que les voy a plantear, ¿sí? Y si es conveniente hablar de posconflicto, o qué implicaciones tiene hablar de posconflicto para la sociedad colombiana, cuando la Defensoría del Pueblo, ¿sí?, en los informes que presenta, evidencia que aproximadamente 3 veces a la semana sigue habiendo desplazamiento forzado por actores armados, lo que muestra que hay un conflicto que aún continúa, ¿sí? Y esto, ¿cómo puede estar evidenciando una contradicción, ¿sí?, por un distanciamiento y una apatía nacional, ¿sí?, que aparta y enajena a las víctimas actuales y muestra los problemas de seguridad como exabruptos en pequeñas localidades lejanas del centro andino y político de este país? Gracias. Bueno, yo quisiera responder esto. Es que yo creo que sí hay unas ganancias enormes de la paz en estos años de 2012. Mire, nosotros teníamos 16.000 homicidios por año en el 2012, y allá en el 2016, 17, teníamos 12.000, o sea, se redujo en 4.000 homicidios, eso es mucho. Nosotros tuvimos hasta 3.000 secuestros por año, en este momento tenemos 240 secuestros, lo cual es mucho también, pero la reducción es impresionante. El desplazamiento forzado llegó a 270.000 personas por año. En este momento tenemos mucho desplazamiento, quizás este año podamos tener 70.000 desplazados, pero la reducción es enorme. Los heridos por minas antipersona, llegamos a tener 500 personas y tuvimos 18 en el 2017. O sea, esto fue una cosa muy especial. Ahora tenemos posibilidades de perder eso. ¿Cómo le llamamos a eso? Posconflicto. Esa palabra tiene el valor de situarnos en una ruptura, y es que hubo una guerra durante 50 años y esa guerra con las FARC terminó. Y ese es el valor de la palabra posconflicto. Ahora, la calidad de ese posconflicto, porque hablamos de posconflicto frente a la guerra, la calidad es la que discutimos ahora. ¿Cómo está siendo la calidad? Hay posconflictos violentos, incluso a veces más violentos que la misma guerra. En el Centroamérica hubo un posconflicto muy violento, y nosotros nos estamos preguntando qué calidad va a tener este posconflicto, con bajos niveles de violencia o con altos niveles de violencia. De posconflicto se habla cuando termina una confrontación armada entre dos actores. Falta un actor que ojalá, que es el ELN, para terminar la guerra política
y bueno, podrá haber varias violencias que siguen, pero depende, y en esto Oscar, digamos, hace una alusión. En realidad, digamos, sí hay una responsabilidad muy enorme del Estado y de las dirigencias políticas, como la hubo de las FARC y de la ELN en las guerras, porque la gente está en esa, se mete en eso porque hay quien la active y quien la dirija. Claro, hay una responsabilidad también en la sociedad. Nos ganaron el plebiscito, por poco, pero nos lo ganaron. Creo que una mitad de la sociedad colombiana quería denostar eso, esa idea, digamos, de paz que se había construido. A uno le viene con muchos argumentos. Después tú dices que no había enemigos de la paz, que todos los colombianos queremos la paz. A mí me llega al alma estas reuniones, porque yo veo que toda la gente aquí es partidaria de la paz, de la no violencia, de salir de eso. Esto es fabuloso encontrar públicos así, pero esto no es, en las redes sociales se expresa una cosa muy violenta. ¿Por qué no matan a esa gente? ¿Por qué no acaban con estos? Porque estos incluso, ¿por qué no acaban con Petro, con esta gente de izquierda, qué cosa tan cansona que van a convertir al país en Venezuela, y debían matarlos, debían todos irse del país? Y eso no es uno aislado, eso es una cantidad de gente en Colombia. Colombia hay una gente, porque no hay guerra en un país si la mayoría de la gente no está por la guerra. Quiere decir que en Colombia mucha gente estuvo por la guerra y estuvo por estas violencias. Y entonces eso hace una alusión el padre Camilo Bernal, y es, sabiamente dice ya, el tema cultural es el trasfondo. Cómo construimos una cultura distinta en Colombia, y ahí es el reto enorme. Ahora, para construir la cultura distinta tenemos que terminar esta confrontación armada y empezar en un proceso muy lento. Ahora, porque la paz, ¿qué es? Cuando se habla de paz negativa, paz positiva, todo esto, la paz pues tiene muchas connotaciones, pero yo en principio, con que dejemos de matarnos por política y que no haya más armas en la confrontación política, ya es una ganancia enorme. A mí me gusta mucho una frase que dice, bueno, ser la paz no es llevar el país al cielo, es sacarlo del infierno de la guerra. Con la paz, que terminemos estas violencias políticas, no llegamos al cielo. Tenemos un país normalito, con todas las desigualdades, con todos los líos, con todo eso, pero un país, al fin y al cabo, sin que la gente se esté matando por el poder político, y eso yo creo que sería una ganancia enorme. Esa paz es la que buscamos ahora. Después habrá que atender todos los miles de problemas que hay, porque los problemas de la sociedad colombiana son enormes, y ahora tenemos más amenazas que antes en unos temas y menos amenazas en otras. Pues las amenazas que han pintado aquí de ecológicas son enormes, las amenazas que hay respecto a las libertades con el ascenso de todo el proceso comunicativo, y con el ascenso que hay en el mundo de una derecha populista que explota muchos dolores, odios de la gente, porque es que la gente vota es con el sentimiento. Va a votar en Brasil con sentimiento, votó no es con la razón que vota la gente vota con los sentimientos. En Brasil votó, va a votar con esos sentimientos, y muy posible que gane Bolsonaro, un señor que ataca a medio mundo, a los gays, a las etnias, que dice que hay que volver a armar a todo el Brasil, que hay que matar a 1000 personas. No, ese señor dice que un hijo gay, pues que sería la cosa para él. Y ese señor va a ganar, como ganó Trump, como ganó el Brexit en Inglaterra, una idea nacionalista. La gente vota con eso, y la gente votó con el sentimiento aquí en un momento que nos ganaron, y los demás también votamos con el sentimiento porque habíamos vivido muchas cosas, y aquí se expresa eso, de manera que ahí vamos construyendo una cultura de paz poco a poco. Ahora estamos mejor frente a la paz que ahora 10 años, creo yo, y lo estaremos seguramente. Le vamos a ganar, que ahora venimos con el último mensaje, le vamos a ganar la batalla a la guerra,
y a las violencias en Colombia. Se las vamos a ganar. Yo espero que antes de que me muera, y espero vivir estos últimos años en la lucha, y triunfar en esa lucha. Yo creo que vamos a triunfar. Bueno, damos paso a la última pregunta y luego vienen las 3 intervenciones sobre las recomendaciones que harían ustedes a la academia. Pienso yo en este gran esfuerzo que tenemos que hacer por reconciliar a Colombia. Invitamos al Papa Francisco el año pasado, venga, háblenos, nos habló, nos motivó, nos dijo unas palabras que tienen que ver básicamente con reconciliación, y creo que poco hemos avanzado en ese camino. La verdad sea dicha. ¿Tu pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Andrea Ramos, docente del programa de Ciencias Bíblicas. Mi pregunta va dirigida a Monseñor Héctor Fabio. ¿Cuál es la posición o mirada de la Iglesia frente al tema de la impunidad del delito y cómo afecta en la construcción del proceso de paz? Hay un texto de la Conferencia Episcopal que se llama Artesanos del Perdón, la Reconciliación y la Paz. Ese texto hace una observación sobre todos estos temas relacionados con la justicia, etc. Pero en este capítulo específico nos recuerda que la justicia tiene que ver con un estilo, con una forma de vida de largo plazo, no es una relación circunstancial, y hace un cuestionamiento de si la justicia se puede encerrar en el tema puramente judicial de la relación entre el juez y el agresor. Hoy se habla mucho de la justicia restaurativa, que es incluir a la víctima en el proceso, es decir, que la justicia tiene que estar de cara a las víctimas, que la justicia se tiene que hacer de cara a reparar a quienes han sufrido, que la justicia se tiene que hacer de cara a la reconstrucción del proyecto de vida personal y comunitario que se ha roto por la violencia. Es indudablemente que cuando se habla de impunidad, la impunidad hace referencia en el pensamiento de la Iglesia no solamente al tema de la impunidad como falta de castigo o no proporcionalidad entre la pena en una cárcel y el delito cometido, sino el gran desafío de cómo integrar en ese proceso a quienes han sufrido distintas atrocidades y cómo lograr que ellos puedan rehacer su vida. Más bien está leído en esos términos de reconstrucción de la vida, de reparación, de hacer posible una vida con el gozo efectivo de derechos. Es en ese sentido que la Iglesia más lo ve, no tanto en el énfasis de la justicia, digamos, penal como tal, de mandar a alguien a la cárcel, sino muy mirada de cara hacia las víctimas, y eso tiene una raíz bíblica muy profunda. Bueno, mil gracias, Monseñor. Vamos entonces, como veo que ya algunos, sobre todo pienso estudiantes, deben salir, y a las 6 está previsto un encuentro cultural, un cierre cultural. Si nos quieren ayudar con las respuestas, si quieres, León, tú inicia, luego Óscar, y que termine Monseñor, que acabo de intervenir. ¿Qué recomendaciones darían ustedes o sugerencias aquí a la academia para continuar en este proceso de instaurar una verdadera cultura de paz y de reconciliación y, bueno, abrazar también todos los acuerdos y lo que hemos vivido? Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes y oír este discurso y esta idea y este sentimiento por la paz, porque sinceramente tengo que confesarlo porque me dolió mucho. Yo quedé muy decepcionado de la Iglesia Católica Colombiana en el plebiscito y en la idea de la paz, porque proclamar en ese momento una neutralidad fue muy triste eso, y yo creo que además la Iglesia colombiana, católica colombiana, es muy sorda a las enseñanzas de Francisco. Creo que Francisco va por un lado y la mayoría de los obispos colombianos van por otro lado. Creo que eso, y yo creo que estos espacios, pues que son académicos, pero están ligados a un mundo, digamos, religioso y a un mundo
importante, pues 120.000 estudiantes son mucha gente y digamos, pueden jugar un papel muy importante, porque la repercusión además en las familias, en el mundo son enormes. ¿Para qué? Para esta batalla por terminar esta guerra. Tenemos que ganar la mayoría de la sociedad colombiana para eso. Ahora no hemos ganado, tenemos que ganar a la mayoría de la iglesia para eso y a los obispos. A mí la contabilidad que me hacen al interior de los obispos es que de los 87 obispos, más o menos 64 estaban más por la idea contra el proceso de paz y solo 23 obispos estaban en la idea de apoyar todos estos procesos de paz. La iglesia es una iglesia dividida, Colombia profundamente dividida. Uno se encuentra con el padre Bernal, con Monseñor Henao, y claro, yo me encuentro normalmente con esas personas que están por la idea de la paz, pero y también me encuentro con obispos, en realidad, que estuvieron más a una idea, para ponerlo benévolamente, de seguridad, a una idea de la cual dijo cosas muy importantes Monseñor Henao, de la falta de reconocer las vulnerabilidades y de la idea, digamos, de que somos sociedades vulnerables, que tenemos que estar al lado, sobre todo de los que arriesgan, de los que sufren y de todo esto. De manera que hay una tarea enorme en Uniminuto en función de un gran caudal de gente para ganar la paz, para ganar la mayoría, por la reconciliación en Colombia. Gracias. Yo diría que los retos para la academia hoy son mayúsculos, son de una gran envergadura. Diría que, en primer lugar, de cumplir su misión. Digamos que si a uno le preguntan cuál va a ser su aporte a la paz, yo diría, el aporte a la paz de la academia debe ser hacer bien su función académica. Es decir, crear espacios de formación éticas y política y humana que permita que nuestros graduados y nuestros estudiantes pues salgan comprometidos con causas. Esa es una primera cosa. Una segunda es una apuesta política. Yo creo que esta universidad ha hecho una apuesta política y ha empezado con otros espacios a mostrar que hacer una apuesta política no es comprometerse partidistamente con nadie, sino es asumir un compromiso de transformación. Esta universidad lo ha tenido por vocación. Ahora hay que incrementar eso en nuestros procesos de formación, en nuestros procesos de investigación. Eso es fundamental. Por ejemplo, estamos desarrollando programas como el Diplomado de Paz y No Violencia para nuestros estudiantes, y uno ve los frutos de eso. Ya han pasado 400 estudiantes por eso. Otros 400 solo para hablar de un programa, de una unidad académica, porque esta universidad desarrolla muchos programas en relación con la paz. Otro programa de educación superior de segundo nivel, una maestría de paz, desarrollo y ciudadanía, que ya también tiene más de 400 estudiantes y ahora mismo 70 graduados este mes. Entonces, yo creo que eso demuestra, como lo están haciendo muchas otras unidades en todo este universo gigante que es la Universidad Minuto de Dios. Uno ve a la gente en Pondores, ahora donde estuvo el presidente Duque, la universidad había estado allá hacía mucho rato hablando con esa gente, en Mesetas, en tantos sitios en donde está la necesidad de que la academia se haga presente, porque la están reclamando además. Y ese creo que es el tercer reto que tenemos, y es abrirnos completamente a la comunidad. Una propuesta que permita que tengamos vasos comunicantes que estamos construyendo, los fortalezcamos, porque si podemos beber de esa capacidad de resistencia de la gente, de esa iniciativa creativa, es que la universidad, y pues no hablo ya solo de la Minuto, puede empezar a cumplir a fondo su papel. Y hay una
una cosa final. Me parece que debemos construir con el ejemplo. En una comunidad tan grande como esta, que es abierta a la diversidad, aquí tenemos de todo, ¿sí? De todo tipo de posiciones políticas, procedencias sociales, intereses. Aquí tenemos que hacer un ejercicio de democracia no violenta, de pacifismo, de reconocimiento de la diferencia, de saber que el posconflicto, o como se le quiera llamar, yo lo llamaría incluso posguerra, pero este periodo que se abre no es un periodo donde va a haber menos conflictos, sino más conflictos. Y que lo que hay es que elevar la calidad del tratamiento de esos conflictos. Y ese es un reto enorme que está atravesado por un proceso cultural, de construcción de cultura de paz, que como lo dice su nombre, la cultura no se construye de un día para otro. Hay que ir construyendo una perspectiva de una cultura de paz. Yo diría eso. Monseñor, si nos hace el cierre. Muchas gracias. Me impresionó muchísimo en Puerto Inírida encontrar la Universidad Minuto de Dios. Y ahí le pregunté, pues se acercó a saludarme una persona que tenía una responsabilidad, una señora, y le pregunté, pero ¿ustedes cómo hacen para estar en Puerto Inírida? Y me dijo, mire, eso es una opción de la universidad. Y me explicó un poco el tema de por qué la universidad estaba yo lo había encontrado también en Puerto Carreño, me parece. Y me explicó por qué la universidad tenía esas opciones. Y yo termino con lo que empecé. Aquí hay que tener conciencia de las vulnerabilidades, pero las vulnerabilidades son asimétricas. No todos somos vulnerables de la misma manera, ni en la misma proporción. Como no todo el mundo ha sufrido el conflicto de la misma manera, las vulnerabilidades son diferenciadas, son asimétricas. Y cuando una universidad es consciente de eso y hace una opción desde esa perspectiva, de tratar de llegar a esos sectores con vulnerabilidades especiales, está haciendo un aporte muy significativo a la construcción de la paz. Así que los felicito por esa opción. Bueno, mil gracias. Un aplauso pues para los panelistas. A los organizadores de esta jornada de pensamiento humano social, pues mil gracias por la oportunidad. Monseñor, gracias por estar aquí. A León, por supuesto, esta es la casa de todos ustedes siempre. Estamos con Monseñor preparando una maestría en pensamiento social cristiano con la Conferencia Episcopal y tenemos mucho entusiasmo en el tema. A Óscar, pues, ni qué decirte porque es tu casa. Ojalá que estas ideas entren en el pensamiento y el corazón de todos los que estamos aquí y que nos comprometamos en construir una cultura de reconciliación, de encuentro, de respeto a la dignidad humana y de esas reconocimiento de vulnerabilidades asimétricas que nos permite entender que todos somos débiles y frágiles. Recuerdo el encuentro del Papa Francisco en frente a la Anunciatura con una niña que padecía el síndrome de Down y fue un bello encuentro en el mayor respeto y en la mayor reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos de manera muy especial a nuestros panelistas, Monseñor Héctor Fabio Henao, León Valencia, doctor Óscar Useche y también a nuestro moderador, Padre Camilo Bernal. Antes de finalizar y de salir, por supuesto, les invito para que estemos aquí un momento compartiendo un acto cultural a cargo del grupo musical Cuerdas al Viento, de música colombiana, dirigido por el profesor Gonzalo Rosero, quien ya se está preparando justamente para compartirnos lo mejor de la música colombiana en la noche de hoy, en el marco de este importante evento de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en esta jornada, pensar lo humano y lo social, ética, paz y territorio.